Bienvenidos al programa Doctor Inmobiliario. Para la entrevista de hoy tenemos una amiga fantástica, es la licenciada Sandra Quintero, y ella es especialista en seguros. El tema de hoy es la relación que tienen los seguros con los inmuebles industriales. Sandy, bienvenida. No, hombre, muchas gracias. Gracias por invitarme. Yeah. Bueno, pues platícanos un poquito de ti. Ok, pues bueno, la verdad es que desde súper chavita empecé en el tema de seguros. Tú sabes, mi mamá es agente de seguros, entonces técnicamente desde los 8 años yo estoy metida en este medio. Okay. Y pues bueno, ahorita ya no hagas cuentas, pero pues ya llevo más de 20 años en el sector, viendo todos los tipos de seguros, por supuesto, incluyendo inmuebles, ¿no? Bien. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en el medio inmobiliario con los seguros? Pues mira, la verdad es que hay muchísima desinformación, ¿no? O sea, de repente si me llegan pólizas, lo reviso, y lo ideal, o bueno, no es lo ideal, más bien lo no ideal es cuando te llega una póliza y tú la quieres competir, es bajar el precio, ¿no? Es lo que casi siempre las personas esperan. Bájame el costo, bájame la prima, pero pues la realidad es que muchas veces esas pólizas están súper mal suscritas. Las personas que asesoran a los clientes no los asesoran sobre cuáles son los puntos claves que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ok, déjame dar un poquito de contexto. Cuando tú compras una casa, al adquirir tu hipoteca, este pago de hipoteca mensual incluye intereses, comisiones y seguros. Cuando tienes inmuebles industriales es lo mismo, pero en muchos casos estos son comprados en efectivo y no hay como un tiempo en el que haya un seguro que forzosamente cubra los daños que el inmueble pueda tener. Ahora, hablando de inmuebles comerciales, no, antes de eso, vámonos desde los inmuebles habitacionales que sufren un montón de daños por arrendamiento, y existen las pólizas jurídicas que cubren la parte legal, cubren esta parte en la que el inquilino no paga renta o luego ya no se quiere salir. Ellos se hacen responsables totalmente del proceso para recuperar el inmueble y recuperar la mayor cantidad de pagos posibles. Pero todavía existen los daños que pueden hacerse al inmueble y que estos tienen que ser recuperados de alguna manera. Inclusive, ahora sí, pasando más a la parte comercial, llegan a existir daños a los inmuebles por vandalismo o por accidentes de trabajo que llegan a haber dentro de los inmuebles. Y entonces, si no existe un seguro, llegan a haber problemas graves, porque cuando son casas habitación, esto perjudica el patrimonio de la familia. Se pone todavía mucho más complicado cuando es un empresario el que pierde el inmueble en el que toda una planta está operando, porque ahí pierdes capital de trabajo, pierdes capital de producción, incluso las horas hombre. O sea, son pérdidas por todos lados cuando se para un inmueble, ya sea comercial o industrial. ¿De qué forma entra ahí un seguro? Pues la verdad es que hay muchos bienes inmuebles que pasan años y ni están asegurados nunca, ¿no? Okay. Hasta que sucede algo y entonces ese es el detonante que dicen, oye, quiero asegurarme ahora sí, ¿no? Entonces... A ver, espérame, ¿qué te ha tocado? Porque veo como que hay mucho fondo ahí. ¿Qué te ha tocado ver que hace reaccionar a los propietarios para asegurar sus inmuebles? Un terremoto, ¿no? Okay. O sea, siempre después de un terremoto hay una alza sostenida de personas que están buscando asegurarse. Y aquí es la mera mata, ¿no? La mera mata, claro que sí. Acaba de pasar lo de Acapulco, entonces Okay. Mucha gente ahora dice, creo que mejor sí quiero asegurarme, ¿no? Entonces son justamente esos detonantes los que hacen que la gente empiece a preocuparse, ¿no? Es como la gente que de repente se muere un amigo y dice, uy, creo que su familia está sufriendo, entonces ahora quiero asegurarme, quiero tener mi seguro de vida, ¿no? Entonces son esas pequeñas alertas que te dicen, oye, ¿qué onda? Asegúrate. Ok, yo me dedico a la evaluación, pero rara vez hay evaluaciones de daños por este tipo de siniestros. Pero tú, me imagino que tú has visto las evaluaciones de daños para los pagos de seguros.
¿qué tan grave llega a ser? Ok, qué bueno que tocas ese punto porque los contratos de seguro tal cual son un contrato de buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú me dices que tu bien inmueble vale 7 millones, yo te creo y te aseguro por 7 millones. Y eso tiene que estar, o sea, tú lo tienes que tener sustentado, ¿no? Tienes que tener la evaluación, o tienes que tener, comprobarme ese monto. Y ya a la hora del siniestro, entonces ahora sí, te va a pedir toda la documentación que sustente esos 7 millones y yo te voy a pagar tus 7 millones. Ok. ¿No? O sea, es tan simple y tan sencillo como eso, ¿no? Como demostrarme que lo que tú me dijiste que vale, eso es lo mismo que te va a pagar. Ojo aquí, porque existen muchos asesores que de repente dicen, oye, tu inmueble vale 7, pero pues, ¿quieres pagar menos? Ok, ¿quieres pagar menos? Pues entonces vamos a hacer una evaluación de 5 millones nada más, ¿no? Y cuando haces esa evaluación de 5 millones, pasa que los contratos de seguro tienen una cláusula que se llama cláusula de proporción indemnizable. Entonces solamente te van a pagar en el porcentaje en el que tú te aseguraste. O sea, si tú te aseguraste solamente por el 50%, no es que de esos 5 millones te van a pagar solamente tus 5 millones. De esos 5 millones te van a pagar el 50%. O sea, es una pérdida súper importante. Entonces sí es algo que deben de tomar en cuenta, decir la verdad, ¿no? Bien, bien. Es un tema muy fuerte, ¿no? Que solamente te das cuenta hasta que llega el momento en el que quieras pagar que quieres hacer el reclamo de tu seguro. ¿Hay algún caso que quieras compartir con nosotros? Pues es que me han pasado muchos de este tipo, ¿no? O sea, pasa mucho con bienes inmuebles que dicen, oye, mi inmueble vale menos, o no es tan solo que valga menos, sino que a lo mejor si es un inmueble que está a crédito, lo aseguraron únicamente por el saldo insoluto. Eso pasa muchísimo. Nada más te aseguro por el saldo insoluto y entonces es un monto muy pequeño y solamente te va a pagar en ese porcentaje en el que te aseguraste. Ok, ¿a qué se refieren con saldo insoluto? Cuando están en crédito, entonces solamente okay. Me aseguro por lo que le debo al banco, ¿no? Porque pues es finalmente el interés del banco. Uh-huh, sí, Aquí lo que se hace en una póliza de este tipo es que pones, haces una especificación dentro de la póliza que dices, mi inmueble vale 7 millones, pero pongo como beneficiario preferente a banco fulano de tal, o la arrendadora inmobiliaria, quien sea que te esté dando el crédito, y le pones que solamente, que es un beneficiario preferente hasta el saldo que le corresponda, ¿no? O hasta el monto que le corresponda. Pero tú sí te aseguraste bien por los 7 millones. A lo mejor ya nada más le debes 5, pero tú te aseguraste bien. Excelente. Rayos, yo creo que este es un tema de esos que te dejan pensando, dado que la mayor parte del patrimonio de las empresas y de las personas está invertido en inmuebles. Uh-huh. Entonces, el tenerlos bien cubiertos implica, bueno, entonces desde lo que entiendo, implica que tengas una buena evaluación de tu inmueble y que ésta se presente para que con base en esta se haga el cálculo de la prima. Exacto, sí. Del bien inmueble y también de tus contenidos, ¿no? En contenidos es muebles, maquinaria, ¿no? Y cuando digo evaluación, me refiero porque las aseguradoras, como lo contratas o como te aseguras, es a valor de reposición. Okay. Entonces yo necesito saber si este micrófono hoy vale, voy a decir cualquier número, 5 pesos, pero ahorita ya con depreciación a lo mejor vale 3. Pero si yo quisiera salir a mercado y buscar otro, tengo que asegurarlo por 5, ¿no? Porque es lo que realmente vale afuera. Y yo quiero que me lo repongan. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, pues vámonos a un corte y volvemos a seguir hablando de seguros con Sandy Quintero. Y estamos de regreso aquí con el Doctor Inmobiliario, con dos amigos fantásticos. Oscar Gramajo, bienvenido, viejo. Hola, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Sandy, qué gusto verlos. Bien. Bueno, pues estamos hablando de los seguros en los inmuebles. Y pues pasan muchos accidentes. Hay un montón de problemas que se dan en torno a las propiedades. Y algo que me llamó mucho la atención es que a veces en las marchas
llegan a haber desperfectos por todos lados. ¿Te ha tocado alguna situación así? Sí, claro que sí. Bueno, tengo un cliente que es un grupo de librerías muy grande y en específico tiene una sucursal que está en pleno centro histórico frente a Bellas Artes y bueno, ese es el pasillo de todas las marchas, ¿no? Ya te imaginarás. Es importante para nosotros como aseguradores minimizar los riesgos. O sea, si tú sabes que viene una marcha, pues cierras, ¿no? O sea, sí tienes que tener como que conservar esas precauciones, ¿no? Pero bueno, cuando llega de golpe, no sabías, o de repente, no sé, gente armada llega y causa destrozos. Bueno, quiero sí lo interrumpirte un momentito ahí, que esto es punto de vista del doctor inmobiliario. O sea, si en México es complicada esta parte porque no hay un Estado de Derecho cuando hay marchas que realmente limite el impacto que estas pueden tener, lo cual lo considero totalmente negativo y yo me considero como pacífico en ese punto de vista. Entonces yo creo que todo punto de vista debe ser expresado siempre con respeto al de enfrente. Pero bueno, pasan estas cosas y Total. Los seguros tienen que entrar en acción. Exactamente. Y sí existe una cobertura por alborotos populares, así tal cual se llama, ¿no? La cobertura. Y pues sí, puedes solicitarla, pues sí tienes que solicitarla tal cual para que sea cubierta dentro de tu póliza, ¿no? Ok. Y una vez que ya pasó este asunto de que hubo un siniestro, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo se cobra? ¿Cuál es el proceso? Ok, lo primero es, digamos, si es un tema muy grande, ¿no? O sea, si me dices, oye, se rompió el cristal de mi casa o se rompió un cristal de la oficina, eso, o sea, nada más marcas a la compañía y das aviso. Generalmente, cuando son cosas pequeñas, tú haces la reparación y ya nada más me mandas factura y yo hago el reembolso. Es muy fácil. Pero cuando son cosas muy graves, no sé, un incendio, entonces yo te diría, si ves que se está quemando, no vas a marcar en ese momento a la compañía. Lo que haces es minimizar el riesgo, llama a los bomberos, das parte de las autoridades, haces, digamos, lo propio por el tipo de emergencia que estás viviendo. Ya después marcas a la compañía. Lo primero que yo siempre les digo es reportarlo a la compañía, marcar al número telefónico de la compañía y decir, tuve un siniestro, ¿no? Porque como tal es responsabilidad de los asegurados dar aviso tan pronto tú tengas conocimiento de ese siniestro. Ok. Ahora, ¿qué pasaría, ya pensando en una idea muy negativa, muy fuerte, que tuvieras una explosión en una planta donde manejen químicos? Dinamita. Ándale, algo así. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo funciona un seguro ahí? Pues igualito, o sea, ya explotó, ¿no? Pero obviamente eso tiene consecuencias, ¿no? O sea, eso no nada más y va a impactar a tu inmueble, ¿no? O sea, tienes colindantes, entonces habrá que ver, híjole, es que es gran preocupación el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Porque a veces dicen, es responsabilidad civil, ponle 1 millón, ¿no? Ponle 2 millones. O sea, tienes que contemplar el efecto que tienes con tus colindantes. Oye, a lo mejor tengo de colindante a Coca-Cola y entonces imagínate pararle la operación a Coca-Cola, ¿no? O sea, ¿cuánto necesitas en tema de responsabilidad civil por los daños que causaste, ¿no? Ok. Bien, entonces, ¿cómo calculas una prima? Ok. Te voy a decir los factores porque realmente decirte es el 0.1 y acá el 5% es súper complicado, pero los factores principales, uno es el giro. No es lo mismo si me dices es una casa habitación, así me dices es una bodega de papel o de dinamita. Así me dices, es una bodega donde tengo tubería de acero. A esta niña le gusta la dinamita. Sí, es que es dinamita esta chica. Eso, el giro, los colindantes, el tema de la zona geográfica, ¿no? En temas de zona geográfica vemos si estoy cerca de mar o algún lago que se pueda desbordar y entonces inunde mi bodega, mi fábrica o lo que tenga. Ahorita pues está muy de moda, ya vivimos en un mundo donde tiembla todos los días, entonces también la zona catastrófica de terremoto
eso también influye en dónde estás. No es lo mismo un inmueble que, o sea, a lo mejor está en Querétaro a uno que está en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Son zonas catastróficas de terremoto importantes, entonces obviamente eso va a elevar mucho la prima. O un inmueble que se encuentra en Acapulco o en cualquier zona de Guerrero, o sea, también olvídate, son cuotas más altas, ¿no? Ok, bien, entonces, ¿cómo se hace para contratar un seguro que yo noto que es más especializado que los que podemos conseguir que para un carro o incluso un seguro de vida? Esto requiere como de más atención. ¿Cómo se le hace? Pues tienes que tener una plática así como la que estamos teniendo tú y yo, o sea, el asegurado o el dueño o la persona que ve todos los valores de la empresa con su asesor, ¿no? Obviamente nosotros como aseguradora o como brokers o como asesores de seguro no determinamos valores. Eso es como súper importante, porque a veces dicen, pues tú calcúlale. No. Esa es una responsabilidad que tiene el asegurado de determinar los valores. Y a lo mejor él no lo sabe, pero puede recurrir a personas que hacen valuaciones. Claro que sí, por eso está Valuamex. Exactamente. Entonces, ellos son los que nos van a dar los datos para que tengamos todo asegurado correctamente. Muy bien. ¿Y cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pues me pueden encontrar en LinkedIn como Sandra Quintero. Y pues es la principal, ¿no? Es la profesional. Excelente. Muy bien. Ahora, hay un tema que tienen más o menos en común, que es cuando los inquilinos no pagan. Pero espérenme, porque aquí ya no estás hablando del inquilino que deja de pagar y que dice, pues es que yo me siento con el derecho de vivir aquí, nada más porque ya tengo 5 años habitando el inmueble en arrendamiento. Te topas con empresas que tienen un jurídico que puede defender un arrendamiento, que puede defender precios de renta, que puede incluso estar en impago durante algún tiempo y luego hacer algunas chicaneadas legales y llevarse la relax. ¿Qué pasa en esos casos, muchachos? ¿Cómo pueden ayudarnos? Mira, estaba muy entretenido escuchando todo lo que dices. Fíjate que muchas personas en México tenemos, y hablo en general, porque no tenemos una cultura de prevenir, ¿no? De prevenir un riesgo futuro. Ese riesgo futuro justamente puede ser un accidente que ocurra en tu inmueble. Ahorita hablamos sobre temas inmobiliarios. Y a mí me preguntan regularmente cuando hacen operaciones con póliza, con protección jurídica inmobiliaria, de si nosotros somos o no somos un seguro. Y la respuesta es que no. Los seguros tienen una regulación por la ley de seguros y fianzas. Pero la pregunta es, en el momento que yo compro un inmueble o tengo un inmueble con el que quiero invertir y que quiero tener una utilidad de una renta, ¿qué tan recomendable es contratar una póliza de arrendamiento? Pues la respuesta es sí, definitivamente es recomendable, pero creo que hoy por hoy en la Ciudad de México ya se tiene toda esa cultura. Desde que tú vas a rentar un inmueble ya vas preguntando, oye, ¿cuánto me va a costar la póliza? Y eso es bueno, ¿no? O sea, creo, ya ha habido un pequeño cambio, sobre todo en el área metropolitana. A ver, entonces para nuestro público, son dos cosas totalmente diferentes. Una póliza jurídica de arrendamiento que nos cubre la parte legal y los montos de renta, y por otro lado, seguros que nos protegen de los daños que el inmueble pudiera recibir. Sí, justo para allá iba. Entonces me dicen, oye, Oscar, entonces ¿qué hago cuando rento mi inmueble? ¿Contrato una póliza o contrato un seguro? Y yo les diría, pues contrata los dos. Porque como tú bien dices, la póliza, ¿para qué te va a servir? Para que si el inquilino presenta una falta de pago en la renta, tengas un equipo de abogados expertos que se encarguen de recuperar tu inmueble, en su caso renta, servicios, intereses, moratorios, etcétera, etcétera. Pero hay otro riesgo que hay cuando tú tienes a tu inquilino dentro del inmueble, y es que dentro de ese inmueble ocurra un siniestro. No que deje de pagar, sino entiéndase que el inquilino, de manera intencional, si tú quieres, ¿no? Oye, es que el inquilino se enojó porque todos los meses le cobro la renta, agarró el bat y a diestra y siniestra contra el inmueble, ¿no? Esa es una. Otra es que tuvo la intención de hacer un daño. Otra es que de manera accidental, ¿qué crees? Que mi inquilino es devoto de San Juditas, dejó la veladora prendida y cuando regresó, pues todo estaba destruido. ¿Y quién le responde al propietario? No estamos hablando de la renta, estamos hablando de un daño. Pero peor aún, cuando hay un arrendamiento, que ahí es donde yo prendo todavía más el foco rojo de decir, ¿qué crees? Que ya me di cuenta que el inmueble
no solo estás rentando el inmueble, sino que además está amueblado. Entonces hay que tener un seguro de contenidos. ¿Quién lo paga? Pues yo diría que el propietario, para que si en estos ejemplos que decimos, de manera accidental, de manera intencional, por un tema de vandalismo, por un tema de lo que tú quieras, se robaron el contenido, el inquilino regresó, ya no estaban los muebles, o él se los llevó, etcétera, etcétera, tengan esa protección, por un lado, de que si no te pagan tienes la póliza, pero por el otro lado, si hay un desperfecto, pues tengas un seguro. Y ahorita te voy a hablar de un tema todavía más interesante, porque hablabas del tema industrial. Hay legislaciones dentro del país que obligan que cuando hay arrendamientos de inmuebles industriales, no es el caso de la Ciudad de México, pero sí hay algunos estados que te obligan a contratar un seguro, cuando menos, de daños a terceros, cuando es industria. Sí, por supuesto. Hay estados como Aguascalientes que están bastante adelantados en esto y ellos traen ese tipo de normas. Estuve revisando precisamente las normatividades para desarrollos y ocupación de inmuebles industriales durante el año pasado, y sí, o sea, hay muchísimos detalles al respecto. Y precisamente por eso es que queremos informarnos, por eso es que invitamos especialistas a este programa para que toquemos estos temas, porque cuando inclusive tienes operando un inmueble comercial o industrial, los daños a terceros que puedes causar en relación al inmueble llegan a ser enormes, y estos llegan a ser tan grandes como el mismo valor del inmueble, y el tener un seguro que proteja tanto a terceros como las reparaciones que podrían tener el inmueble es indispensable. Sí, totalmente. O sea, hablando de lo que decías de responsabilidad civil, o sea, el devoto de San Juditas, ¿no? O sea, seguramente una póliza de responsabilidad civil para el monto que generalmente yo veo que están pidiendo, una explosión que pueda afectar a, no sé, 5 o 6 departamentos. O sea, imagínate una explosión en un departamento, en un edificio. O sea, no te va a alcanzar 1 millón, ni 5. O sea, va a ser muchísimo más que eso. Sí, no, y a veces dejamos de lado. Y muchas veces, fíjate, propietarios cuando cierran la operación de renta, me dicen, a partir de este momento contrato el seguro. Le digo, no, a partir de este momento contratas la póliza para que si el inquilino no te pague, nosotros nos encarguemos. Pero el seguro, contrátalo desde antes. Imagínate que tú eres asesor inmobiliario, te dan las llaves de un inmueble amueblado, lo vas a comercializar. Tú tienes una responsabilidad de entrada desde que estás recibiendo el inmueble. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a enseñar el inmueble, resulta que el inmueble estaba amueblado. ¿Quién es responsable? ¿Quién responde ante eso, ante esa pérdida, ¿no? Yo hablando un poquito del tema de contenidos, que también es importante, y que te digo, dejamos de lado. Y yo te diría, bueno, si vas a recibir un inmueble que sabes que está amueblado, recomiéndale a tu cliente, si eres asesor inmobiliario, que tenga un seguro de contenidos y que su inmueble tenga un seguro, para que así, en ese supuesto donde el asesor inmobiliario llegó a mostrar el inmueble y el inmueble ya estaba vacío, a quien tienes un número al que vas a marcar y te van a responder sobre ese robo que pudo haber habido, ¿no? Yo en ese sentido agregaría, o sea, cuando dices recibe un bien inmueble que a lo mejor, bueno, por lo que entiendo no está habitado, ¿no? O sea, porque lo estás mostrando. Pues imagínate que lo enseñaste, alguien dijo voy a pasar al baño, entró, dejó la llave abierta, se inunda eso, se filtra el agua al departamento de abajo. Hay una cobertura que se llama RC cruzada o responsabilidad civil cruzada, que efectivamente es como daño entre condóminos. Entonces, valdría mucho la pena revisar que las pólizas cuenten con esta cobertura, ¿no? Claro. Y yo lo que veo es ese riesgo de digamos, hasta dónde llega tu responsabilidad, porque entiendo que la mayoría de tu público son asesores inmobiliarios, tu responsabilidad, asesor inmobiliario, en el momento en que recibes el inmueble, porque como bien dices, de repente el que llegó a ver el inmueble dejó la llave abierta, el asesor pues tiene que ir a mostrar otra casa, se va, y cuando regresa pues ya pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? El daño está hecho. Oigan, muchachos, ¿hay alguna empresa que dé ambos, seguro y póliza? Mira, nosotros por ejemplo tenemos el tema de la póliza y podemos que nuestros clientes, si lo desean, adicionarles un seguro, aliado con alguna aseguradora, evidentemente. No, yo no soy al menos lo mismo, no sé si tú tengas algún... Yo solamente agregaría un producto adicional, que es la fianza de arrendamiento. O sea, entiendo que ustedes son como el back legal, ¿no? Pero en una fianza de arrendamiento lo que haces es garantizar el pago, ¿no? O sea, ahí se arreglan ustedes, yo voy toco la puerta de la fianzadora me paga y ahí se arreglan entre abogados, ¿no? Es otro producto que he escuchado mucho que se utiliza.
¿Tú promueves fianzas? No. Seguros y fianzas. Seguros y fianzas. Fíjate que nosotros en algún tiempo estuvimos dentro de parte de la empresa promoviendo el tema de fianza para arrendamiento. Es un producto que existe, que se usó mucho en los 90s, en los 80s, pero que empezó a dejar de estar en uso. Eso es mi punto de vista personal. Sí, mi día, porque el tramitarlo de repente era un poco engorroso. Digo, no sé si ha habido algún cambio, pero híjole, cuando ya te dice el propietario quiere una fianza, bueno, o sea, la operación ya sabes que se va a tardar, ¿no? Si es una persona física, aún más, ¿no? Es todo una travesía cuando es una persona física, porque generalmente, ¿cómo voy a garantizar, no? O sea, es como darte un cheque en blanco, ¿con qué lo voy a soportar, no? Claro. Y muy al contrario, con personas morales que pudiera ser el tema de bodegas, ahí sí es un poquito más fácil, porque es muy fácil emitir una fianza. ¿Por qué? Porque para emitir una fianza ya tengo un back con los estados financieros de la empresa. Entonces, claro, si los números de los estados financieros me dan, yo puedo emitir una fianza muy fácil, ¿no? O sea, cada 15 días si tú quieres. ¿Y para las pymes que no tienen estados financieros, pero que también necesitan bodegas? Es complicado, porque necesitamos ver que esos números de los estados financieros nos den lo que necesitamos garantizar. Si no da, es como un círculo en el que no vas a terminar, porque te va a decir, oye, para darte la fianza quiero que me des un bien inmueble en garantía. Sí, claro. ¿Y cómo voy a darte un bien inmueble en garantía si lo que quiero es rentar uno, no? Justo, sí, las tasas de riesgo se disparan, ¿no? De hecho, justo esa fue nuestra experiencia. O sea, empezábamos con el trámite de la fianza. Se hacía tan engorroso, tan complicado, y llevaba tanto tiempo, porque además en la mayoría de los casos tiene un fiador con inmueble en garantía, pero además nosotros, afianzadora, para garantizar, grabamos el inmueble, y ese gravamen tarda 15 días. Entonces, entre que en teoría el arrendamiento debe ser una operación ágil, y ya te fuiste a 15 días, 3 semanas para poder cerrar una renta, dice, oye, pues si no lo estoy comprando, se caían los negocios. Nosotros desde hace más de 10 años decidimos, por convicción dentro de la compañía, fianzas. Nosotros ya no tramitamos fianzas, únicamente pólizas de arrendamiento, que hacen que el trámite sea más ágil, sí, con las garantías de recuperación de inmueble, renta, servicios, dependiendo de la cobertura, y nos quitamos esa parte. No quiero malinformar, sí existen las fianzas, pero si les toca tramitar uno, pues ahí no sé cuál sea la cámara, les echo un poquito la bendición, porque sí es un poco complicado. Ok, bueno, 2 expertos lo dicen, tiene relevancia. Muchachos, me gustaría que vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Quiero que nos compartan cuáles son sus casos sus casos complicados. Vamos a meter el caso de terapia intensiva, en la que pudiéramos platicar cómo les ha ido con inmuebles comerciales o industriales. Entonces, en un momentito más estamos de regreso aquí con el Doctor Inmobiliario. Estamos de regreso aquí con el Doctor Inmobiliario y estoy bien decepcionado de estos 2 muchachos, caray. Les pedí una historia de terror y no me la dieron. Estamos tratando de hablar de seguros y pólizas jurídicas para inmuebles industriales y hemos llegado a una conclusión. Y voy a dar un poco de contexto. Para la comercialización de inmuebles industriales para venta y renta, existen unos protocolos que se llaman due diligence, que operan fabuloso en México. Y esto implica más formalidad, como una estructura más protocolaria en la comunicación y más orden. Como que aquí todos los actores, propietario, el arrendatario, propietario y comprador, saben cuál es su rol y están con mayor disposición y apertura desde la primera etapa, que es conocerse, en donde se comparten información y documentos, hasta ya la parte de comercialización, en donde se requiere una carta de intención, incluso documentos para poder hacer alguna inspección especial al inmueble, entre otros muchos procesos que se dan. Hay un due diligence bien específico que permite a las partes fluir de una manera más formal y ordenada. Entonces, esto hace que las tasas de riesgo sean mucho menores en comercialización, tanto de venta como de renta, y da seguridad a las partes y hace que todo fluya. Entonces, hoy me quedé sin mi caso de terapia intensiva, muchachos. ¿Qué pasó? Mira, creo que te va a ayudar un poquito, porque parece que eres experto ya en seguros,
la receta, ¿no? Para ciertos tipos de riesgos que son muy fuertes, ¿no? O que están muy expuestos al tema de incendio. En seguros lo que hacemos es, no en todos los casos, eso está a petición de la aseguradora, ¿no? Cuando los valores son muy grandes, cuando tienes maquinaria muy especializada, cuando el tipo de producto es muy flamable, lo que nosotros hacemos justamente es una visita de inspección. Y es una visita de inspección especializada en riesgos. Entonces, vamos a revisar, pues, como zonas donde obviamente se pudiera iniciar un incendio, si a lo mejor las conexiones electrónicas no están, ¿cómo se dice? Pues entubadas, tiene otro nombre, estoy diciendo cualquier cosa, pero ese tipo de cosas revisamos. Si está en buen funcionamiento los hidrantes, si están disponibles o de buen acceso los extintores, todas esas cosas. Una revisión de protección civil. Haz de cuenta, y al final yo no nada más me llevo esa información para bajar la prima. Te voy a entregar a ti un reporte de recomendaciones diciéndote, en tal lado tenías 5 cajas y atrás estaba el extintor. En caso de incendio no vas a poder agarrar el extintor. Tienes delimitadas ciertas zonas, ¿no?, en las que puedes caminar y otras zonas donde tienes almacenada tu mercancía, pero de repente yo iba pasando y habían unas cajas o había una maquinaria aquí en medio, entonces eso no te lo puedes permitir, ¿no?, porque son riesgos. Entonces, pues ya ahí está tu caso, ahí está tu receta, okay. La visita de inspección. Sí, y yo te diría que más allá de, entiendo tu decepción, pero la realidad es que hay algunos asesores inmobiliarios que se especializan en la comercialización de naves industriales, de bodegas, etcétera, etcétera. E inclusive una terminología muy usada por estos asesores, para quienes se dedican más a inmuebles habitacionales y demás, le llaman un poquito como el shadow market, como un mercado oscuro, donde las personas que ofrecen un servicio en inmuebles habitacionales, una renta de un inmueble, regularmente no lo hacen de manera tan profesional, sino más bien, pues es un doctor inmobiliario, no es un doctor, es un odontólogo que tiene un inmueble que compró como inversión y que renta. Cuando hablamos de naves industriales, en la mayoría de los casos, los propietarios, y va a sonar chistoso porque todos debemos hacerlo, ya saben cómo es el know-how del negocio. Es decir, cuando tienes una operación de un inmueble, de una nave industrial, de entrada, pues el propietario cumple con los permisos, los dictámenes, regularmente está todo bien regulado para que quien va a rentar el inmueble, que también es una empresa, que le va a pedir toda esa documentación, sepa que el inmueble cumple con los voltajes, con todas estas reglas y lineamientos, porque aunque, como te decía, por ejemplo, en el Estado de México, es obligatorio para rentar un inmueble de tipo industrial que tengas un seguro para daños a terceros, pero aunque se contrata ese seguro, ese inquilino que tiene ahí montada su planta, su almacén, su fábrica de pinturas, lo que tú quieras, lo que menos quiere es que su planta se queme. Entonces ellos traen ya, como te decía, a diferencia de un inmueble habitacional donde dejamos la veladora prendida, ellos traen ya ciertos lineamientos, ciertas normas, donde tienen ciertas cuestiones de protección, de cómo manejar los solventes, de cómo... Y eso, y lo que decías, extinguidores, rutas de evacuación, salidas de emergencia, cómo reaccionar en caso de que, cómo apagar el incendio, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera disminuye el riesgo. Entonces, yo te diría que más que ser algo malo, es algo bueno el saber que sí existe el riesgo, pero que la siniestralidad está disminuida porque se maneja con mucho mayor cuidado y todas las partes que intervienen en esta operación están más comprometidas, más involucradas. Tan es así que yo creo que en estos casos es donde más se venden seguros, ¿no? Más que inclusive si tú haces un censo de cuántas casas están aseguradas en la Ciudad de México, yo te aseguraría, bueno, hablando de seguros, yo te aseguraría, la redundancia, yo podría apostar que más del 80% no están aseguradas. Exacto. Sí, claro, y las que están es porque tienen hipotecas vigentes. Uh-huh. Ah, bueno, claro, sí. Sí, ese es el otro 20%. Sí, claro. Y a ver, platícanos un poquito sobre la tasa de riesgo, pero ahora de impago para inmuebles industriales. Fíjate que también hay un fenómeno interesante en el sentido de que regularmente, y vemos esa comparación, porque en inmuebles industriales, como son para generar negocio,
la tasa de falta de pagos también es mínima. Regularmente, si ya no te está funcionando el negocio, pues cierras la fábrica, cierras la planta, versus cuando tienes un inmueble habitacional, el inquilino te dice, oye, me quedé sin trabajo, no tengo dinero para pagar, pero además no es como que cierre la cortina y aquí se acabó, sino pues no tengo a dónde irme, aquí vivo. Y en inmuebles industriales, fíjate que he tenido casos donde incluso se terminan anticipadamente los contratos, pero los inquilinos tienen incluso esa responsabilidad, experiencia que nos tocó en un inmueble de Lerma, de decir, te pago los 3 meses de penalización para dar por terminado, para que no esté yo en buró, para que no esté demandado y para quedar en paz. Esa ha sido mi experiencia, no sé a ustedes cómo les ha tocado en ese sentido. Sí, o sea, nosotros no estamos involucrados en el tema del pago, pero por ejemplo sí tenemos un seguro en específico que es un seguro de crédito, ¿no? Que a lo mejor ahorita no tiene nada que ver en este tema inmobiliario, pero sí viene una base de datos donde dice, oye, este proveedor o este cliente ya dejó de pagar por allá, entonces se viene toda una oleada de avisos a todos los que son proveedores para decirle, oye, puede ser que no te pague. Es como, ¿no?, un foquito rojo. Es un foquito rojo y nadie quiere eso. Entonces, claro, por supuesto que cuando se trata de bodegas o de clientes que son empresas, sí tienen muchísimo cuidado con eso. Sí, yo en mi experiencia te diría que realmente es bajo. O sea, pólizas que vendemos en inmuebles industriales, pues, híjole, es que si una experiencia que yo te cuente, como si tengo en habitacionales de gente que no se sale, no me quiero ir, hazle como quieras, demándame y ven y lánzame, yo te diría que es muy bajo, tal vez 1 de cada 1000, 1 de cada 10,000, o sea, no tengo una estadística específica, pero sí es realmente bajo. Ok, esto para los que se dedican a la comercialización en renta de inmuebles industriales es una noticia fabulosa, porque estamos hablando con los especialistas y haciendo público que el índice de seguridad y de garantías que tienen ellos para invertir en inmuebles industriales es mucho mayor que la que hay en inmuebles habitacionales. Claro, y sabes, yo pienso que se debe un poquito justo a lo que estábamos platicando. Imagínate, aquí en el Estado de México hay personas que tú les vas a rentar en habitacional y es pásame la renta, pásame el depósito y ahí están las llaves. Y hay una copia de tu INE, si acaso. No hay contrato, o sea, y en industrial es justo lo que te decía. Cuando le van a rentar, pues tráeme tus estados financieros, tráeme tu acta constitutiva, tráeme tu el RFC, tráeme tus estados de cuenta, y entonces sí hay muchas más garantías, porque aparte las rentas son totalmente diferentes, ¿no? No es lo mismo una renta en Polanco de 25,000 pesos a una renta de una bodega en Lerma de 280,000 pesos. El parámetro de lo que tiene que ganar el inquilino de entrada, sí, sea claro, persona física o moral, que es 3-1, pues se dispara, ¿no? Entonces son parámetros totalmente diferentes. Sí, y que dan más certeza al arrendador y también a ustedes como jurídico y como seguros, se sienten como más tranquilos de firmar y cobrar su póliza. Ojo, no estoy diciendo, sí, que no pase, porque luego van a decir los que te están viendo, es que Oscar dijo que si rentaba una bodega eso no iba a pasar. No, puede pasar. La de siniestralidad es casi nula, pero puede pasar, ¿no? Sí, hemos mencionado en varias etapas en esta entrevista las tasas de riesgo, pero bueno, ustedes son los expertos. ¿Qué es una tasa de riesgo? Bueno, la tasa de riesgo, como te decía hace ratito, pues está integrada por muchas variables, ¿no? La zona catastrófica, y ahorita que lo mencionas también, pues la siniestralidad. Entonces sí es algo que va a impactar totalmente a la prima que yo le asigne a cada tipo de riesgo, ¿no? A ver, pero simplificándolo para nuestro auditorio, déjenme ver si entiendo. Es como que de cada 10 casos, ¿cuántos de estos provocan un siniestro o un problema jurídico? Eso es lo que nos da el porcentaje de riesgo que tenemos en hacer operaciones en sus giros. Sí, mira, a mí me gustaría comentarte, y sin querer meterme en camisa de 11 varas, la realidad es que, por ejemplo, muchas veces a mí me dicen, oye, Oscar, ¿por qué la póliza es tan barata o por qué es tan cara? Bájame el precio, ajústame esto. Y la realidad es que quien determina el costo de una póliza, al menos en las pólizas de arrendamiento, es un actuario. ¿Cómo lo hace? Con métodos actuariales. O sea, yo no me gustaría decirte, oye, pues es que depende de cuántos inmuebles se fueron a juicio el año pasado, determinamos el costo de la póliza este año.
pero la realidad es que no es que lo haga un abogado, sino hay actuarios que con métodos muy específicos actuariales donde miden temas de cuántos inmuebles hay en renta, en el caso de nosotros en el país o en la ciudad, cuántos sí se fueron a juicio, cuánto fue la inflación, cuál es el nivel de riesgo, cuál es el tema del desempleo en México, y entre muchos otros números que digamos, yo no te podría puntualizar porque no soy actuario, pero que se determina en base, sí, a un riesgo que ellos miden con un método actuarial, y de ahí determinan cuánto va a ser el costo real de lo que te va a costar la póliza. No sé cómo lo hacen ustedes ahí en el tema de los seguros. Igualmente, o sea, yo y también le voy a echar la culpa a los actuarios porque vamos a invitar a un actuario. Sí, tal cual. Sí, ellos son los que hacen los cálculos, pero sí te puedo decir cuáles son las variables que están integrando. Cómo lo hacen y cómo generan estos modelos, eso sí, no sé cómo lo hacen, pero sí, o sea, es el giro, la siniestralidad. O sea, si ves que es un cliente que tiene muchos robos o que tiene muchas incidencias de responsabilidad civil, que mucha gente se le accidenta, que se le rompen cristales por todo, ¿no? Obviamente eso va a hacer que se incremente la prima. Sí, ayer fíjate que justo tenía una junta con alguien de Quintana Roo y me decía, oye, Oscar, y para ustedes como empresa de pólizas, ¿es negocio vender pólizas? Le digo, por supuesto que es negocio, ¿no? ¿Quién lo determina? Lo determina un actuario, para saber que el nivel de riesgo que tenemos es menor que el costo de la prima de lo que se está cobrando de la póliza. Uh-huh. Dice, ok, entonces el gran ganador en el negocio, en este caso es la aseguradora o es la empresa de pólizas, y no el beneficiario, que es el propietario del inmueble. Le digo, no, porque te voy a dar una estadística, digamos, de cada 1000 arrendamientos, 4 se van a juicio, porque si hay inquilinos que dicen no pago. Entonces, el beneficio es que si tú eres de esos 4 que pagaste la póliza y se te fue a juicio, pues ya no vas a devengar en gastos como quien renta un seguro o quien contrata un seguro, ¿no? Oye, pues, y no sé si sea el karma, no sé qué sea, pero yo veo que las personas que, oye, no pagué mi seguro ayer, al día siguiente chocan, ¿no? Entonces, ¿quién es el beneficiario? Pues definitivamente el propietario del inmueble. Tú al final decides si quieres tener una póliza o no quieres tener una póliza, si quieres tener un seguro o no quieres tener un seguro, pero beneficiario, el propietario del inmueble definitivamente, porque en el momento en que pase ese incumplimiento va a tener todas las garantías para que un equipo de abogados, una aseguradora se encargue de recuperar eso perdido, ese inmueble, etcétera, etcétera. Por supuesto el inquilino, porque te va a facilitar mucho para cerrar el negocio. Hoy en día el 85% de los inquilinos no traen un fiador con inmueble en garantía, y al contratar una póliza hacen que nosotros investiguemos al inquilino, elaboramos el contrato y sea mucho más fácil rentar. Por supuesto, beneficia al asesor inmobiliario porque le va a quitar el dolor de cabeza de que cuando hace la comercialización el asesor hace la parte comercial, pero cuando hay un incumplimiento, cuando hay un siniestro, es tú, Alejandro, metiste a ese inquilino, tú tienes la culpa, tú sácalo, tú respóndeme, tú págame, tú. Entonces ya no es como tú hiciste la parte comercial, sino tú me lo recomendaste. Y entonces te quitas también como asesor inmobiliario un dolor de cabeza diciendo, sí, bueno, yo hice la parte comercial, pero ahora que hay un incumplimiento en el pago de rentas, tienes una póliza de arrendamiento, o ahora que hay un siniestro, tienes un seguro, marca este número 24 horas y ellos te van a resolver. Entonces, beneficiados todos, inclusive México, porque de cada póliza que se emite, pues obviamente pagamos impuestos, los socios de la empresa, los colaboradores. Bueno. Ahora, muchachos, para cerrar este programa me gustaría que nos platiquen ¿cómo es que pueden ustedes colaborar con un asesor inmobiliario? Porque veo que es algo muy necesario, en especial en el área industrial, porque si vas a dedicarte a rentar tu parque industrial, de seguro necesitas tener a tu amigo que se encargue de emitir una buena póliza y también, bueno, ambas, jurídica de arrendamiento y de seguro. Entonces, ¿cómo pueden ustedes trabajar con un asesor inmobiliario? Pues tal cual, es revisar las valuaciones que han hecho, ellos seguramente tienen estas valuaciones, ¿no? Me imagino. Entonces, revisar estas valuaciones, sugerir el mejor tipo de seguro, ¿no? Generalmente nosotros como brokers o como asesores de seguros no solamente cotizamos con una aseguradora, salimos y buscamos en todo el mercado. Entonces, probablemente tenga 5 o 6 propuestas y de esas pues escogemos la mejor, ¿no? Y algo que por supuesto le convenga al cliente final. Sí, mira, regularmente el propietario del inmueble habitacional o industrial busca a un asesor inmobiliario porque, y aquí digo se supone porque hay todo tipo de asesores, sí. Se supone que el asesor inmobiliario, como su nombre lo indica, es asesor, es la persona
que me va a ayudar a mi propietario del inmueble a que cuando yo rente el inmueble, pues me busque un inquilino calificado, porque yo, inexperto, yo dueño del inmueble, soy odontólogo, soy otra cosa, soy inexperto, no me dedico específicamente al arrendamiento, busco a un asesor que tiene la profesionalización, que tiene las certificaciones, que tiene el conocimiento y que si se está dedicando al tema industrial, pues también tiene que saber de temas industriales y que va a saber qué documentos le va a pedir al inquilino, qué póliza o qué tipo de seguro le voy a pedir también a ese inquilino o a ese propietario dependiendo de la operación. Y no es nada más de, como decía hace un ratito, no, dame las llaves de tu casa, yo pongo una lona y el primero que llegue con la lana pues le rento, sino más bien él es quien tiene que hacer toda esa estructura desde lo que conocemos como el expediente único para, bueno, a quién le estoy rentando, a qué se dedica, cuál va a ser el giro que va a poner dentro de la bodega, dentro de la industria. El propietario a su vez tiene los permisos para que a quien le estoy mostrando el inmueble pueda poner a operar el tipo de negocio que él quiere poner aquí, etcétera, etcétera. Y pues por eso es el match perfecto, ¿no? El asesor inmobiliario es quien le dice al propietario, como yo les decía a los asesores, oye, si tú ya viste que el inmueble está amueblado, pues dile que tiene que tener un seguro de contenidos. Oye, es que me da pena. No, asesor, quítate la pena. Tienes que decirle porque es tu obligación como asesor darles asesoría y decirle, como bien lo hacen ustedes, oye, ¿cuál es el mejor seguro en cuestión de primas? ¿Cuál es la mejor tarifa? ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál es el adecuado por el tipo de operación que vas a tener? Y lo mismo en el caso de la póliza, ¿no? A veces recomendamos a la póliza más barata, pero pues no necesariamente esa es la mejor. Entonces, pues ahí es donde hacemos ese match, yo considero. Excelente. Recuérdanos sus redes sociales, por favor. A mí me encuentras como Oscar Gramajo PJI en todas las redes sociales. Okay. Y a mi empresa como Protección Jurídica Inmobiliaria. Excelente. Ok. Y a mí Sandra Quintero en LinkedIn. Bien. Bueno, muchachos, les recordamos a nuestros patrocinadores, Valuamex, para comercialización de inmuebles industriales, y vendemos tu casa en 90 días de AM Bienes Raíces. Muchachos, ha sido todo por hoy en esta entrevista del Doctor Inmobiliario. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y nos estamos viendo la siguiente semana aquí en el Doctor Inmobiliario. Hasta pronto.